Vamos cargando. Sí. Muy buenas noches con todos. El tema de hoy es, a esta hora, la gestión de las inversiones. Ya estuvo antes mi colega José Luis Bustamante hablando de la evolución de la inversión pública, ¿no? No es fácil batir el récord de inversión pública, ¿no? Sobre todo que ya es el 5º año consecutivo. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar un poco más la calidad de esa inversión pública. La tarea ya está cumplida bastante en el caso de la cantidad. Faltaría la calidad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la oportunidad de transparencia. Todo esto hace a la mejora de la inversión pública. Vamos buscando la presentación. Un primer dato que encontramos, interesante. El Fondo Monetario habla de que la inversión pública respecto al PBI en el año 22 en el Perú era 6% y Perú era el puesto 43. El año 23 la inversión pública creció, el PBI cayó, entonces el peso de la inversión pública sobre el PBI creció bastante más. Igual el año anterior, con un crecimiento del PBI de 3,3% y de la inversión pública de 16,4%. Hoy tenemos inversión pública sobre PBI 7,5%. Este año, si todas las cosas se dan como venían haciéndose, podemos llegar a 8,2% del PBI. Eso nos daría un expectante puesto 22 a nivel del mundo. Pero un dato que vemos cuando analizamos el mundo, ya va a haber una pantalla sobre eso, es que no aparece ningún país conocido entre los primeros en inversión pública sobre PBI. Kiribati el primero, aparece Ruanda, aparece Tayikistán. En América aparece San Vicente y Granadinas, ¿no? Y eso porque son economías pequeñas, tienen algunos recursos más ya para inversión y tienen muchas brechas y dedican mucho a inversión. Pero en el caso del Perú, es uno de los países más notorios que aparece en esos primeros lugares. Los países más conocidos dedican mucho de inversión o mucho del presupuesto a mantenimiento, ya no tanto a inversión, ¿no? Para sostener esa capacidad que se ha generado en el país. A ver, esperamos ahí la presentación. Bueno, entonces comenzamos comentando esto de la inversión pública sobre PBI. La inversión pública a nivel del país tiene un dato impresionante, esta cifra del Banco Central, el año 80, 81, 82, donde tocó el 10% del PBI. Es la época de la vuelta a la democracia, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, la apuesta mucho por la construcción. La construcción se emparenta mucho con la inversión pública. Y hoy nos estamos acercando a eso. Solamente faltaría unos 3 años a este ritmo y llegamos a tener una mayor inversión pública. A ver si avanzamos. Ahí está. Este es el primer dato. Aquí hay una serie de datos interesantes. El año 12 fue el año de más viabilidades. 19.000 proyectos declarados viables. El año 23 se batió ese récord, 20.000 proyectos declarados viables. El año 24, 18.000 proyectos declarados viables. Pero un dato mucho más interesante, antes del año 2003, el SNIP de entonces estaba restringido al gobierno nacional. Y los proyectos a nivel descentralizado los hacía INADE o los hacía el Ministerio de la Presidencia, que estaba a cargo de los CETARES. Y ahí la inversión pública sobre PBI, el dato del proyecto promedio era 12 millones de soles.
El año pasado el proyecto promedio es de 11 millones de soles. Entonces ya estamos con una inversión pública mucho mayor. Otro dato interesante, desde que se contrata, se elabora y se aprueba el perfil, transcurren 8 meses. Es el tiempo que transcurre entre la contratación, elaboración y aprobación de un estudio de preinversión, 8 meses. Luego pasamos al expediente, y en el expediente técnico el proceso de contratación, elaboración y aprobación toma 20 meses. 8 meses para un perfil, 20 meses para un expediente técnico. Luego, en la búsqueda de financiamiento, los sectores evalúan el expediente técnico. Y así como el expediente técnico tomó 20 meses hacerlo, toma 12 meses evaluarlo, levantar observaciones y corregirlo, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitamos es apuntar mejor al expediente técnico, ¿no? Mejorar la calidad, no por ganar tiempo, vamos luego a perder todo el tiempo que ganamos, ¿no? 20 meses en elaborarlo, pero 12 meses en ya ponerlo para contratación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es el stock que tenemos en proyectos viables. En la categoría de viables hay 100.000 proyectos por 660.000 millones de soles. Esto en cuanto a viabilidades, en el estadio de viabilidades. Vamos al siguiente estadio. Estos son los que tienen expediente técnico, casi 100.000 también, ¿no? 97.000 proyectos tienen expediente técnico aprobado por 655.000 millones de soles. Casi la misma cifra en proyectos con viabilidad y en proyectos con expediente técnico aprobado. Pero expediente técnico aprobado tenemos en todas las categorías, con 3 años de antigüedad, con 2 años de antigüedad. Y los únicos expedientes que podrían llegar a contrataciones son aquellos que tienen 9 meses de antigüedad, ¿no? Entonces, ¿cuántos expedientes, además de estos de acá, tienen 9 meses de antigüedad y son pasibles de entrar al proceso de contrataciones? Vamos a la siguiente. 11.500 proyectos tienen expediente técnico vigente, listo para contratarse, por 156.000 millones de soles. 1 de cada 10 proyectos que tiene expediente listo para contratar. El monto para contratar equivale más o menos a 3 años de presupuesto público. Vamos a la siguiente. Solo tenemos 20 minutos. En la programación multianual para este año tenemos 65.500 millones de soles. Y la programación multianual que tenemos ya ingresada, que es a 10 años, nos dice que tenemos inversión pública para 10 años más. Vamos a la siguiente. Este dato también es interesante, ¿no? Esa programación multianual que se hace al inicio del año para el presupuesto público, que se aprueba en el Congreso hacia el final del año y que se hace la consistencia en diciembre, sufre muchas modificaciones. En el año 24 hubo 11.500 proyectos que tenían presupuesto y no se ejecutaron, por diversas razones. Y más bien ingresaron 54.000 proyectos nuevos al presupuesto. Eso fue el año 24. ¿Qué pasó el año 25? En estos primeros 3 meses. La siguiente. Los proyectos que hasta ahora no ejecutan son 15.238 y los proyectos que ya se incorporaron en estos 3 meses al presupuesto como nuevos, 7.411 millones, lo que le llaman las inversiones no previstas, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta es la inversión pública en soles. El año pasado se ejecutó 57.742 millones de soles. Es el crecimiento más alto y, repito, es el 4º año consecutivo de récord. Para este año se esperaba tener una inversión pública del orden de los 66.000 millones de soles. Siguiente. Viéndolo en porcentaje, el año pasado se hizo 83% de ejecución del presupuesto de inversiones. Este es ya un récord histórico, ¿no? El registro anterior había sido del año 2015, cuando se despedía el SNIP, donde se hizo 78% de ejecución del presupuesto. Este año se ha hecho 83%, el año 24. Para este año esperábamos tener 92%. Pero acá hay una disparidad, ¿no? Mientras el promedio es 83%, los ministerios ejecutaron 96% de su presupuesto.
Los gobiernos regionales ejecutaron 88% de su presupuesto y los gobiernos locales 68% de su presupuesto. O sea, mucha diferencia entre el desempeño local versus los otros. Este año 25 lo que se observaba era que ya los gobiernos locales estaban al mismo ritmo de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, esperamos que el gobierno nacional ejecute 98% de su presupuesto, 95% las regiones, 85% los municipios y un global de 92% a nivel de país. Vamos a la siguiente. Este es el gobierno nacional, el registro del año pasado, récord histórico. La siguiente. Lo mismo sucede con los gobiernos regionales. La siguiente, por favor. El registro histórico, 88% el año pasado, muy por encima de su registro histórico del 2015, que fue 80%. En el caso de los municipios, la siguiente, el año pasado se ejecutó 68% del presupuesto, pero no es récord histórico, el récord histórico es de hace 15 años, ¿no? Entonces, no hay en el tiempo un crecimiento acelerado de la inversión pública local como lo hay a nivel regional y nacional, en la eficiencia del gasto por lo menos, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto es lo que mencionábamos, inversión pública sobre PBI. Para este año esperamos llegar a 8,2%, acercándonos al registro histórico del país de 10% que nos mostraba el Banco Central de Reserva. Vamos a la siguiente. Este es otro dato interesante, porque visto el desempeño que hubo de la inversión pública entre los años 2003 y 2008 principalmente, en ese tiempo se acuñó la frase incapacidad de gasto, ¿no? Porque el año 2003 amanece con una nueva ley de bases de descentralización, ley orgánica de municipalidades, ley orgánica de los gobiernos regionales, aparece también la ley de distribución del canon, aparecen los presupuestos participativos y aparece el SNIP descentralizado, desconcentrado inicialmente. Y entonces, con esa ingente cantidad de recursos que fueron llegando a los distritos y provincias canoneros y después a los demás niveles de gobierno, no se pudo absorber rápidamente eso para invertirlo, ¿no? Y ahí nos llamaron incapacidad de gasto, ¿no? Hoy que los números se voltearon, porque hemos pasado de tener 2,8% del PBI a tener 8,2%, ¿no? Se ha volteado la cifra, pero la gente ya no reflexiona en torno a que ya no hay incapacidad de gasto, ¿no? Lo que ahora tenemos es la obligación de seguir mejorando la calidad de esa inversión. Y la pregunta que se hacía entonces, y se sigue haciendo ahora, es ¿de qué ha servido la descentralización, ¿no? Bueno, en principio ha servido para que la plata se vaya a las zonas donde debería haberse ido siempre, es decir, a las zonas donde hay más brechas por cubrir, es decir, no a Lima. Se gastaba casi 50% de la inversión en Lima, ¿no? Hoy la inversión es 80% fuera de Lima y solamente 20% Lima, Callao y las provincias de Lima. Entonces, 80% de la inversión es descentralizada. Y hay mucha mayor inversión y hay una evolución interesante de algunas brechas. Por ejemplo, agua y saneamiento va bajando la brecha significativamente, ¿no? Otras no se mueven de la misma forma. Vamos a la siguiente. Este es otro dato interesante. ¿Cuánto dinero hay en el sistema de contrataciones para obra pública? 12.491. Esta es la cifra de hace una semana. La cifra de esta semana ya son 13.500 millones. Cada semana entra 1.000 millones más para contratarse. Esperamos que para dentro de 2 semanas, haya casi 18.000 millones en contrataciones. Esta aceleración se debe a que la ley de contrataciones termina su vigencia el día 21. Entonces, todas las áreas logísticas quieren poner en contrataciones para aplicar la ley anterior que ya la conocen. Luego que pase el 22, va a haber una disminución sustancial de estos recursos para contrataciones porque la gente va a tener que acostumbrarse a la nueva ley que entra en vigencia el día 22 de abril. Convocados, 7.800 millones había, adjudicados con Buenapro, 1.500 millones, 1.200 millones con consentimiento de Buenapro y ya contratados casi 2.000 millones, es la cifra de hace una semana.
¿Avanzamos? Este es otro dato interesante. ¿Cuántas inversiones están para culminar? La meta de este año es cerrar 10.236 inversiones, que es bastante más de lo que alguna vez se cerró en un año que fueron 6.000 proyectos. Queremos cerrar 10.236 proyectos, sin contar las IVARs, 10.236 proyectos. Pero podrían cerrar 15.612 proyectos. Esto en aplicación estricta de lo que dice la nueva directiva. Se hizo modificaciones a la Directiva General el día 1 de febrero y estamos en un proceso de cierre que establecía 3 hitos, ¿no? El 1 de marzo, el MEF debe notificar a las entidades cuáles son los proyectos que cumplen las condiciones para cerrar. El 1 de mayo, las entidades tienen que cerrar estos proyectos, por lo menos hasta la sección B del formato 9, es decir, ya con aplicación al cierre brechas. Y el 1 de octubre tienen que cerrarlo totalmente con el informe a la Contraloría General de la República. Por eso es que este mes, hasta el último día de abril, vamos a ver que se cierren bastantes proyectos. Está cerrándose casi 100 proyectos, un poquito más de 100 proyectos cada día. Vamos a la siguiente. Proyectos cerrados, bueno, esta es la estadística que decíamos, los 10.236 proyectos que podrían cerrar este año. Pero si nosotros aplicásemos alguno de los 4 criterios que menciona la directiva, no los 4 juntos, como se indica, sino alguno de los 4, se podrían cerrar 47.000 proyectos, es decir, casi la mitad del banco de proyectos, del banco de inversiones. Vamos a la siguiente. Este es otro dato también espectacular. La Contraloría saca su información en el mes de marzo del año 24. Mencionando que habían 2.159 obras paralizadas. Obras paralizadas ya hay 111. Bueno, la última cifra es 116. Solo 116 obras paralizadas y nos queda por revisar 436 más, ¿no? Entonces, como máximo habría 500 obras paralizadas. Hace un año había 2.159 obras paralizadas, ¿no? El 75% de las obras paralizadas, producto de la ley que se sacó entonces, ya volvió a reactivarse y está nuevamente en ejecución. Vamos a la siguiente. Y esta es la cifra de mantenimiento, ¿no? El año pasado se ha gastado poco menos de 60.000 millones de soles en inversión, en mantenimiento se ha gastado 6.004 millones, ¿no? Sospechamos que la cifra que hay que gastar en mantenimiento es muchísimo más que 6.000 millones para poder soportar toda la infraestructura que se ha creado en estos últimos 15 años principalmente. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que se nos pidió rápidamente, los lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública. Esto fue un mandato de la ley y se aprobó en el mes de febrero. Cuando se ha presentado al Consejo de Ministros en el mes de el mes de noviembre, los 19 ministerios lo aprobaron en una, ¿no? De ahí ya el proceso normal de aprobación. 7 grandes lineamientos: la articulación territorial, la orientación al cierre de brechas, la calidad del recurso humano, el financiamiento, la sostenibilidad, la calidad de la inversión y la gobernanza. Rápidamente pasamos estos 7 para culminar. Bueno, en esto que proviene del decreto legislativo 1664 también se establecen los servicios priorizados. Acá hay una lista de servicios priorizados a nivel nacional, regional, local. La idea es que el banco controle tanto para la formulación como para la programación multianual como para la presupuestación, que 80% de la inversión vaya a estos servicios priorizados y 20% pueda ir a otros servicios que no tengan esa misma condición de priorizados. ¿Avanzamos nomás? Avanzamos. Siguiente. Ok, articulación territorial. Acá lo que se busca es tener diagnósticos para tener la inversión mapeada, tanto la prioridad como la localización. Y mejor si esto se hace articuladamente, con carteras multisectoriales, multinivel. Estábamos probando un contrato plan, es decir, que se pongan de acuerdo en la zona los distintos niveles de gobierno para repartirse la inversión
y el mantenimiento de esa inversión a lo largo de los años. Un segundo lineamiento grande, la siguiente, es el cierre de brechas, ¿no? Acá lo que queremos es priorizar aquellas inversiones que sean más impactantes para el cierre de brechas. Dos, queremos que antes de comenzar a iniciar una nueva inversión, procedamos a cerrar la anterior inversión para cerrar la brecha y tener una idea exacta de qué es lo que todavía necesitamos avanzar. También acá estamos viendo la posibilidad de mejorar la directiva 017, ¿no? Ya la Contraloría tuvo un marco legal que ya venció, correspondería al MEF ahora pronunciarse sobre la directiva 017 de administración directa. Pensábamos que la administración directa debiera orientarse a proyectos de baja complejidad, de baja envergadura, con localización de difícil acceso, digamos, como decía la 017 de la Contraloría, zonas del Brain, de selva, de frontera, zonas altoandinas. También para proyectos en situación de emergencia y también para proyectos que provienen de un saldo de obra, ¿no? Entonces, son algunas de las características que podrían tener los proyectos que vayan por administración directa, ya no cualquier proyecto. Vamos a la siguiente. Formación del capital humano, dos grandes ideas acá. Lo que se busca es que todos los operadores registrados en el INVIERTP, unidades formuladoras, ejecutoras de inversiones y OPMIs, hayan hecho el curso general y algún curso especializado. Y además de que hayan sido capacitados, estén certificados, ¿no? El MEF emite certificación una vez al año a todos los que han superado estos cursos. Siguiente. Financiamiento, ¿no? Básicamente lo que se busca es que toda fuente de financiamiento siempre busque a los proyectos priorizados. El financiamiento que sea a través de los fondos, a través del presupuesto público, a través del endeudamiento, siempre buscando los servicios priorizados. Además, que se garanticen los recursos para la inversión, su culminación y su mantenimiento. Y finalmente, que el FIT se convierta en el financiador de todos los estudios de inversión, ¿no? Ya, digamos, es la fuente que debería financiar los estudios ya para que las entidades solo se dediquen a ejecutar. ¿Avanzamos? Sostenibilidad. Acá tenemos la tarea de impulsar el mantenimiento, ¿no? Hoy día no hay un rector de mantenimiento, deberíamos impulsarlo desde el sistema de contabilidad, desde el sistema de presupuesto, del sistema de inversiones, al mantenimiento, toda su reglamentación, las cuestiones que se deben cumplir. Siguiente. La calidad. Una de las variantes que se prevé a futuro es que algunos proyectos que tienen gran envergadura y gran complejidad puedan tener una opinión favorable externa. Otros, de similares condiciones, una opinión del ente rector, de la DGPMI. Proyectos de mediana complejidad podrían tener una opinión de los ministerios. Y ya los proyectos de menor complejidad o menor envergadura, de 100 millones para abajo, podrían tener ya la opinión directamente de la unidad formuladora. Ahí nos preocupa el hecho de que las metas crecen mucho entre preinversión e inversión. Y no necesariamente las metas financieras solamente, ¿no? Sino las metas financieras, pero por un incremento excesivo de las metas físicas, ¿no? Un proyecto simple de pistas y veredas de 8 cuadras termina con 23 cuadras, ¿no? Entonces, alguien está mal, el que hizo el expediente o el que hizo el perfil, ¿no? Pero no puede haber esa diferencia de metas físicas. El problema es uno solo, ¿no? Si solo fuera metas financieras no habría ningún problema y se aplicaría lo que sugieren las normas del sistema, ¿no? Es decir, que un expediente técnico no debería superar a la preinversión en 20 o 30%. Pero hoy el incremento es mayor porque las metas físicas crecen mucho. Vamos a la siguiente, la última.
Queremos un sistema de gobernanza en el cual haya transparencia en el manejo de la información, la rendición de cuentas, que las entidades puedan ver los informes de sustento en la web, que se puedan ver los estudios en la web, que se pueda hacer la trazabilidad de esa inversión desde que se hace el requerimiento con los TRs para la preinversión hasta que se liquide el proyecto. Queremos también incorporar el BIM, ¿no? Actualmente hay 97 entidades que están incorporando el BIM a la metodología de formulación de proyectos. Y finalmente, el PMO, ¿no? Como una estrategia para mejorar la ejecución de los proyectos. Ya hay algunas iniciativas de algunos gobiernos regionales y algunas OPDs del gobierno nacional para incorporar el PMO como una herramienta de gestión. Hay muchas más novedades en inversión pública. La inversión pública debería seguir mejorando. Se entra a un periodo interesante, ya lo dijo mi colega José Luis, donde hay varias variables que en juego tienen que estar alineándose: déficit, recaudación, inversión pública vía obra pública, inversión pública vía APPs y obras por impuestos, gasto corriente, presupuesto público. Bueno, esperamos que este año traiga más y mejores novedades que el año 2024. Muchas gracias.